Hola mis amores, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén viendo el vídeo en el día de hoy. Hoy nuestro video va sobre la religión yoruba nuevamente, porque en realidad, aunque yo haga otros videitos, este canal fue concebido únicamente para esclarecer un poco lo que es la manera en que nosotros practicamos la religión yoruba. Mi religión en sus inicios es una religión puramente africana. Esta religión, al conquistar nuestra isla de Cuba, los españoles, pues trajeron a esclavos de África a trabajar para ellos. Eso es un poco de historia, eso casi todas las personas lo conocen. Y conjuntamente con esta emigración de africanos hacia Cuba, pues también trajeron sus costumbres en los alimentos, en sus religiones, todas sus costumbres, su música también fue introducida en nuestro país Cuba. Y al prevalecer la religión cristiana católica en esos momentos en la isla, pues no quedó de otra a estos africanos que pues mezclarlo todo un poco para tratar de poder seguir practicando su religión sin ningún tipo de problemas en Cuba. Esto se hizo de la siguiente manera. Ellos fueron como buscando similitudes entre los santos católicos y los santos del panteón yoruba. Por eso se fue, como se hizo como una fusión de que la Virgen de Regla es por el catolicismo, la Virgen de Regla, por el Yoruba, la religión Yoruba es Yemayá, la Virgen de la Caridad del Cobre en el panteón Yoruba es Ochun, el niño de Atocha por la religión católica en la religión Yoruba es el Egua, y así sucesivamente fueron buscándole similitudes en una religión y en la otra, y un poco que se mezcló nuestra religión. Y ahí es que nace la religión afrocubana. ¿Por qué afrocubana? Porque a medida que iba pasando el tiempo, pues esta religión yoruba, netamente africana, se le fueron introduciendo algunas cosas de Cuba, como es de esperar. Todas las religiones se van mezclando. Eso también está tanto en la Biblia como en los libros de nosotros los yoruba, cómo se mezclan las religiones, cómo a través de la música se llevan las diferentes religiones a los demás pueblos, ¿vale? Todo eso está en la Biblia, como también está en los libros de la religión yoruba, ¿vale? Sobre todo la religión afrocubana. ¿Por qué? Porque los primeros, al llegar estos africanos a Cuba, pues ellos, los españoles, tuvieron la necesidad de que aprendieran el idioma español, y a muchos de ellos también lo trajeron a la religión católica. ¿Por qué? Porque los obligaban a bautizarse en la religión católica, y entonces ahí empieza la mezcla. Y sucesivamente también, al ser nodrizas las negras africanas de muchas niñas y niños católicos, pues igual le fueron un poco transmitiendo a través de esa compenetración que había entre las dos razas,
pues estos niños fueron encariñándose, fueron tomándole amor a estas personas que fueron los que prácticamente les hacían todo. Y entonces ahí fue donde vino esta fusión de que esos niños criollos cubanos, no solo criollos cubanos, también españoles, que sus padres los trajeron a Cuba cuando la colonizaron, pues también sintieron curiosidad y necesidad de interactuar con la religión africana, la religión yoruba, y ahí se fue mezclando un poco todo. ¿Entienden? Por ejemplo, una de las cosas principales que se utilizan en nuestra religión yoruba es el Eku, el Eyá y el Aguadó. Les explico, Eku, Eyá, Aguadó no es más que pescado ahumado, jutí ahumada y maíz tostado. Eku no es, la palabra Eku en yoruba, traducida al español, es ratón. ¿Entienden? Entonces, en Cuba, a la hora de utilizar el Eku, pues ya no utilizaban ratón, porque el ratón es un animal que transmite enfermedades. Y entonces en Cuba se sustituyó el ratón por la ayahuasca, que no es más que la jutí ahumada que nosotros utilizamos en nuestra religión. ¿Vale? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que como algo tan simple como eso de sustituir un ratón, que es un transmisor de enfermedades, por la ayahuasca, que es un animal limpio, que la jutía lo que come son ramas de los árboles, se alimenta puramente de hojas de los árboles. Entonces, como ese simple ejemplo que les estoy poniendo del Eku, entonces también fueron cambiando muchas cosas en la religión africana, yoruba, y se mezcló todo un poco y fueron cambiando algunas cosas sin perder la esencia, la base de la religión africana, y entonces fueron introduciendo diferentes cosas a lo largo del proceso de lo que fue la religión afro-cubana. En el caso de mi casa religiosa, la rama nuestra, que es la Ofuche Bariconyé, es la rama Ofuche, es Afoché, es el polvo donde se preparaban, era la rama de la Afoche Bariconyé, que todo el mundo le dice la rama de la Ofuche. Es una rama que vino de África, entró por Matanza, ¿vale? Y esta rama era la rama encargada de su especialidad como rama religiosa, era la de hacer polvos para utilizarlo en la religión. Polvos que se hacían, unos polvos mágicos que ellos hacían, por ejemplo, para curar enfermedades, unos polvos que ellos hacían para librarse de los enemigos, unos polvos que ellos hacían para atraer el amor a las personas. En realidad, la Ofuche Bariconyé, Afoché Bariconyé, que es mi rama religiosa, entró por Matanza y se especializaba en esto, en lo que eran hacer polvos para utilizarlos en la religión yoruba. En conversaciones que yo he tenido con otras personas religiosas, porque yo digo que todos los caminos conducen al Ofi, da igual el camino que tú elijas, la religión que tú elijas. Para mí, uno lo que tiene que ser es buena persona, independientemente del camino religioso que uno elija seguir. Entonces, yo siento en mis huesos, en mi alma, mi religión yoruba, y con esta religión espero terminar mis días. No pienso cambiar para ninguna otra porque me ha dado muchísimas pruebas mi religión yoruba.
y en conversaciones con otros religiosos de mi propia religión y de otras religiones, porque yo converso con todo el que quiera conversar y debatir en cuanto a religiones, en sus diferencias y en sus similitudes, pues yo estoy abierta a todas las conversaciones. Conversando con diferentes personas, pues hubo quien me dijo, bueno, tu religión yoruba no es tan buena cuando esa religión, ellos vivían tranquilos y felices en África y los apresaron y los trajeron siendo reyes y princesas, los trajeron de esclavos para Cuba. Eso también está en los libros de nuestra religión yoruba. Ahí fue donde se habla, hay dos signos diferentes que habla de esto, que no voy a mencionar ahora signos porque no voy a entrar en ese debate ahora mismo. Hay un signo que habla donde se divulga la religión, se dispersa las diferentes religiones por el mundo, ¿vale? Empezando porque la tierra en los orígenes era un todo unido. Y Olofi, al ver que todo, lo bueno y lo malo, está unido en una misma tierra, ahí fue donde partió los continentes y le dio a cada continente un color de piel, una lengua diferente, una cultura diferente, una religión diferente, y ahí fue donde comenzó todo, ¿vale? Igual en Odiunle, ahí habla la transmisión de la música, ahí nace el tambor, ahí es donde se comunican los pueblos a través del tambor de fundamento. Pero también ahí es donde emigran las personas con diferentes religiones a diferentes lugares del mundo, y ahí es donde se van mezclando las religiones. Como mismo, la Biblia la deshojaron y de ahí, del catolicismo, salieron varias ramas, porque de la misma Biblia que escribieron los católicos, pues ahí hay una parte que están, yo no sé mucho de esto, pero el poco conocimiento que tengo, ahí está el cristianismo, está el catolicismo, están los testigos de Jehová, están los cristianos, los adventistas, se fueron dividiendo los jesuitas, los no sé cuántos, los no sé qué, y cada cual de la Biblia coge la parte que quiere estudiar y la parte que quiere llevar a los demás. En nuestra religión yoruba es más o menos lo mismo. Hay quien profesa la religión yoruba de una manera y hay quien la hace de otra. Ahí nacieron las ramas religiosas, las diferentes ramas religiosas. Y entonces era lo que les estaba diciendo de los orígenes de mi religión, afro-cubana. ¿Por qué afro-cubana? Porque la religión en Cuba no es netamente la religión pura y dura que había en los inicios en África. En Cuba se le fueron agregando algunas determinadas cosas. Igual, por ejemplo, yo tengo ahijados en el mundo entero, yo tengo ahijados en Colombia, y mis ahijados colombianos, pues la religión que tienen es la afro-cubana. ¿Por qué? Porque nacieron de mi sopera religiosa. Entonces, la religión que yo les enseñé en mi casa fue la religión afro-cubana. Puede que ellos en Colombia, por ejemplo, que tengo muchísimos ahijados ahí, y no estamos hablando de personas que no tienen conocimiento, porque yo tengo ahijados en Colombia que son profesores universitarios, tengo ahijados en Colombia
que son productores de cine, tengo ahijados en Colombia que son maestros primarios, son gente inteligente, son gente personas de un coeficiente de inteligencia alto, y si siguen profesando esta religión es porque es cierta. Pero mis hijos practican la religión a nuestra manera, haciendo el bien, porque es lo que mamaron desde que nacieron, porque fue lo que yo les mostré, lo que vieron en mi casa. ¿Entienden? Entonces, a lo mejor ellos, a la manera de hacer religión en Colombia, pues le agregaron alguna otra cosita más, y ya es la misma religión afrocubana que fue de donde ellos nacieron, pero también es afrocubana colombiana porque tiene unos toques que les han dado ellos en su país. ¿Entienden cómo funciona esto? En esto la verdad absoluta no la tiene nadie. ¿Por qué? Porque esta religión yoruba constantemente está evolucionando, constantemente se está enriqueciendo, y hay mucha gente también que constantemente la están destruyendo. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no deben hacer. Pero no es criticando mi religión yoruba, también hay cosas incorrectas en el catolicismo, en el cristianismo, porque yo conozco de todas las religiones que son muy buenas personas, inclusive tengo muy buenas amistades que son testigos de Jehová y yo no comparto esa religión. Su filosofía de vida no me gusta, pero son buenas personas y como buenas personas yo los trato, y siempre cuando interactúo con ellos yo les digo, tu religión es tu religión y mi religión es la mía. No me quieras convencer de lo que yo ya estoy convencida en mi religión. Entonces no vamos a hablar de religión porque no nos vamos a entender. Entonces quiero explicarles que cualquier religión que uno elija, uno lo que tiene que ser es buena persona. ¿Nos entendemos hasta ahí? Como mismo les decía que tengo muchísimos ahijados en Colombia, tengo muchísimos ahijados también en Estados Unidos. En Estados Unidos igual han ido poniendo algunas cosas que no les puedo poner ejemplo porque en realidad yo no vivo allí, ¿vale? Entonces, cada quien, los que nacieron en África, trajeron la religión a Cuba. En Cuba nosotros hemos ido agregando cosas para hacer un poco mejor o tratar de que mi religión vaya avanzando un poquito más, y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora mismo yo vivo en España. Aquí no es que yo haga la religión diferente, para nada. Yo aquí continúo mi religión pura y dura como la aprendí en mi tierra natal, Cuba. Vale, pero hay cosas que uno tiene que ir adaptándose al lugar donde vive. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a un país que no es mi país y llegar e imponer mi criterio y mi religión. No, yo la comparto con quien quiera compartirla. Les estoy explicando en este vídeo pues por dónde entró, los orígenes de mi religión y cómo la fuimos como que adaptando a Cuba. Igual aquí los españoles, que hay muchísimos, aunque no lo digan abiertamente, hay muchísimos que profesan mi religión yoruba. Señores, y no está mal. Todas las religiones son buenas siempre y cuando tú seas una buena persona y la lleves por el camino correcto de ayudar a la humanidad, que al paso que vamos, si no nos unimos en ser buenas personas, el mundo está destinado a ser destruido por la misma mano de los hombres. Entonces, yo me voy emocionando conversando de la religión. Este videito lo vamos a dejar aquí. Quiero seguir conversando con ustedes de muchas cosas religiosas.
En próximos videos quiero hablar de qué comen los santos, cómo lo comen, cómo se utilizan las frutas, las plantas en nuestra religión yoruba y la dignidad con que tratamos a todo ser vivo en nuestra religión yoruba. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que Dios me los bendiga, que Olofi siempre me los llene de bendiciones, que tengan larga vida y muchísima salud. Y que los consejos que les tengo a bien darle, o las orientaciones, o lo que yo trato de demostrar de mi religión, que les sirva de bien en la vida. Muchas gracias por entrar al canal, por vernos y compartirnos. Que Dios me los bendiga, que Olofi me los bendiga y que tengan larga vida y mucha suerte. Chao.